Pues muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares. Vamos a empezar ahora nuestra novena sesión. En la sesión pasada, la sesión 8, la dedicamos a resolver preguntas que ustedes tenían. Espero que haya quedado todo claro. Y bueno, pues es el turno para el módulo 8, constructores. Un tema bastante interesante, un tema igual. Puede ser muy común para la gente que ya tiene experiencia desarrollando aplicaciones.net, pero igual para otra gente que no esté muy familiarizada con estos conceptos, bueno, pues le puede servir igualmente constructoras, ¿no? Como siempre, el reto de cada sesión es que la gente que ya tenga experiencia pueda conocer algo sobre los temas que ya se han visto, ¿no? Es muy difícil que alguien que ya tenga experiencia pueda aprender algo de estos temas de programación orientada a objetos, sobre todo porque es la base, sí, es la base de toda la programación, y si ya llevan años programando con C#, muy probablemente todos los temas los conozcan. Entonces, mi reto es que a pesar de que ya tengan años programando con C#, mínimo aprendan algo en cada sesión. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos aprender acerca de los constructores, que es el tema de este día. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿qué hay con los constructores? ¿Qué es eso de los constructores? Normalmente cuando yo empecé con esto de la programación orientada a objetos, de repente, pues empiezo a ver que los objetos y que los constructores y que si los destructores y todo un mundo ahí de conceptos que de repente uno no entendía, ¿no? Entonces, ya conforme pasa el tiempo, se da uno cuenta de que, pues los constructores son, a final de cuentas, cierto tipo de métodos. Podemos decir nosotros entonces que un constructor son métodos de clase que se ejecutan automáticamente cuando se crea un objeto. En sesiones pasadas vimos el concepto de método, describimos qué cosa era un método. Bueno, entonces, ¿qué cosa es un constructor? Un constructor es un método especial. Podemos mencionar que un constructor es un método especial de la clase. ¿Qué tan especial es? Bueno, es tan especial que no debemos indicar qué tipo de valor debe devolver, ni siquiera la palabra void, ¿sí? Ahí lo empieza a diferenciar de los métodos. ¿Qué tiene de común? Pues que puede aceptar parámetros, por ejemplo. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues que se ejecutan automáticamente cuando se crea un objeto. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos crear objetos con la palabra new. Bueno, entonces cuando se invoca el new, se asigna memoria en alguna parte del heap, en alguna parte del montón de memoria que tenemos disponible, y una vez que ya se asignó la memoria, a continuación se ejecuta el método constructor. O en otras palabras, se ejecuta el constructor de la clase. ¿Qué más podemos decir acerca de los constructores? Bueno, pues podemos decir que tienen el mismo nombre que la clase. Eso también los hace especiales. Yo no puedo tener miembros que se llamen igual que la clase, excepto si es un constructor. ¿Correcto? Entonces tienen el mismo nombre que la clase. ¿Qué más? El propósito principal de los constructores es el de inicializar los campos del nuevo objeto. Si nosotros tenemos variables a nivel de clase, en otras palabras, campos que deban ser inicializados, entonces el constructor es el punto donde deben inicializarse. ¿Correcto? Entonces, esa es su función, inicializar los campos del nuevo objeto. ¿Qué más podemos decir de los constructores? Solo se ejecutan una vez, ¿sí? Esa es otra de las diferencias que tienen contra los métodos tradicionales. ¿Cuál? Que los métodos se pueden invocar de manera explícita, digamos, ¿sí? En cualquier momento yo puedo invocar un método. Sin embargo, un constructor solo se ejecuta cuando se crea una instancia de la clase.
Esa es también otra diferencia. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el código del constructor siempre se ejecuta antes que cualquier otro código en una clase. ¿Sí? Esa también es otra regla. Entonces, quiero que un código se ejecute antes que las otras líneas de código que tiene mi clase. Pues ese código mételo ¿en dónde? En el constructor. Y en el constructor puedo yo invocar a otro método y en ese otro método concentrar todas las instrucciones de inicialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, un llamado desde el constructor a mi método hace que se ejecute automáticamente al crearse una instancia de mi clase. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que se pueden crear varias sobrecargas del constructor. Eso también es común en los métodos. En los métodos nosotros podemos sobrecargarlos. Bueno, pues también entonces aquí los constructores pueden sobrecargarse. ¿Correcto? Entonces prácticamente es algo de lo que podemos decir acerca de los métodos. Esta es la parte teórica. Y como siempre, bueno, pues pasamos a la demostración. Vamos a demostrar algunas características ahí de los constructores para ver cómo es su funcionamiento. Entonces, déjenme compartir aquí mi escritorio. Y bueno, esperemos acá que se comparta mi escritorio. Y conforme vayan viendo mi escritorio, que debe de ser una pantalla de Visual Studio, entonces si me quieren avisar, por favor, haciendo un parpadeo de colores. Correcto, muy bien, por ahí ya estoy viendo, muchas gracias. Muchas gracias y regresen nuevamente a verde, por favor. Correcto, muy bien. Pues vamos a ver entonces, estamos aquí en nuestro Visual Studio y bueno, para ejemplificar, déjenme crear un proyecto. Aquí le vamos a decir un nuevo proyecto y vamos a crear una aplicación de consola. Ustedes dirán, ¿por qué siempre pruebo con aplicaciones de consola? Bueno, prácticamente son muy ligeritas, o sea, no tiene código o demás que de repente pudiera estorbarnos para explicar algunos conceptos, ¿no? Entonces, estamos en el módulo 08, vamos a crear nuestra aplicación de consola, módulo 08, y le vamos a decir, OK. Bien, entonces, en lo que se va creando, podemos comentar, los constructores son métodos de clase que se ejecutan automáticamente cuando se crea un objeto de un tipo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí un tipo, déjenme aquí agregar un nuevo tipo de datos. Este nuevo tipo de datos quiero que se llame, por ejemplo, empleado. Entonces creo aquí yo mi empleado y ahí está mi tipo de datos. Los constructores tienen el mismo nombre que la clase. Normalmente los constructores inicializan los miembros de datos del nuevo objeto. Un constructor solo puede ejecutarse una vez, también ya lo comentamos, ¿verdad? Además, el código del constructor siempre se ejecuta antes que cualquier otro código en la clase. Y, sin embargo, también podemos crear varias sobrecargas del constructor de la misma clase, de la misma forma también que cualquier otro método. Entonces, ¿cómo podemos definir un constructor de mi clase? Vamos a suponer que tenemos aquí la clase empleado. Bueno, pues en la clase empleado nosotros creamos simplemente aquí un constructor public, recuerden, ¿cómo se debe llamar? Igual que mi clase. Y lo mismo que el método, aunque no acepte parámetros, debo de especificarlo con los paréntesis que abren y que cierran. Debe de ser público para que me permita crear instancias de la clase. ¿Sí? Y esta clase, bueno, pues también para que pueda ser instanciada, no necesariamente debe ser pública, pero
si la voy a utilizar en otro assembly, sí debe de ser pública. Si no la voy a utilizar en otro assembly, entonces se puede quedar así sin este modificador y es considerada como interna. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder utilizar en cualquier parte de mi assembly, pero no fuera de él. ¿Correcto? Entonces aquí ya tenemos aquí nosotros un ejemplo de un constructor. Cada vez que se crea una clase, se invoca al constructor. Si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos lo siguiente, vamos a suponer aquí tenemos nuestra clase empleado, le voy a decir y le voy a decir aquí que quiero un nuevo empleado. Ahí estamos. Si yo pongo aquí un punto de ruptura y de repente ejecuto, vamos a ver aquí qué pasa. Aquí prácticamente no estoy ejecutando casi ningún código, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estoy trazando línea por línea y vean cómo al momento de darle un new se está ejecutando el código, que en este caso hay nada, ¿verdad? Y está terminando. Entonces, este es simplemente un ejemplo aquí de cómo construir, ¿verdad? Cómo instanciar una clase. Entonces, el operador new lo que hace precisamente es obtener espacio de memoria para los que están familiarizados con C++, por ejemplo, o el C clásico. Si recuerdan ahí el memalloc, ¿sí? El memalloc para poder pedirle memoria al sistema operativo. Bueno, pues eso se realiza por el new, le pide memoria al CLR. El CLR se apoya del garbage collector, le dice, oye, garbage collector, quiero memoria para ubicar esta estructura. El garbage collector detecta si todavía tiene espacio no asignado y en caso de que lo tenga, se lo asigna directamente. O sea, se lo proporciona al CLR para que a su vez ahí pueda depositar la información. Si el garbage collector no tiene memoria, entonces empieza a buscar de toda la memoria que alguna vez asignó, empieza a buscar cuál memoria ya no tiene asignación. Y aquella memoria que ya no tiene asignación es candidata para poder reutilizarla y entonces se la proporciona, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el new. Una vez que ya se obtuvo memoria en el heap, ¿verdad? O en la memoria que nos han devuelto, entonces se invoca al constructor de la clase. En otras palabras, se invoca, como vimos, a este método especial de la clase llamada constructor. Si se dan cuenta, se parece a los métodos, excepto que aquí no tenemos qué valor devuelve, ¿verdad? Ni siquiera la palabra void. Es parte de la sintaxis, entonces nada más, inclusive les decía yo, bueno, debe tener pública para que permita instanciar, pero igual yo puedo tener constructores, déjenme detener acá. Yo puedo tener constructores, ¿verdad? Que sean privados. Si yo aquí compilo, el hecho de que el constructor sea privado no me permite instanciar, ¿sí? Pregunta para todos ustedes, ¿sí? ¿Cuál será la intención de que yo tenga un constructor privado? O sea, ¿de qué me sirve si no voy a poder instanciar mi clase? La pregunta es, ¿alguno de ustedes ha tenido necesidad de crear constructores privados? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Entonces, déjeme ver si alguien ya envió aquí alguna pregunta, aquí para comentarla. Ok, bueno, aquí son preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Aquí Carlos Sierra dice que sí, pero no nos dice por qué. Aquí también otra persona nos dice que sí, pues sabe para qué son los consultores privados, pero tampoco nos dice por qué. Entonces, la idea es que nos digan por qué lo han necesitado, ¿no? Y bueno, más adelante yo les voy a dar ejemplos de cuándo es útil tener miembros privados o constructores privados. Bien, veamos entonces qué más podemos decir. Lo que decíamos cada vez entonces, bueno, déjeme aquí para que no proteste, déjeme poner nuevamente aquí, public empleado. Un constructor que no toma ningún parámetro se denomina constructor predeterminado. Vean, no toma ningún parámetro, entonces se le denomina como constructor predeterminado, ¿sí? Esto es
Este es el constructor predeterminado, así se le denomina. O también se le denomina como un constructor sin parámetros, también así se le denomina, ¿no? Parameterless, en inglés, parameterless constructor, o constructor predeterminado en español, o constructor sin parámetros. ¿Correcto? Los constructores predeterminados se invocan cada vez que se crea una instancia de un objeto mediante el operador new y no se proporciona ningún argumento en new. En este caso, nosotros estamos invocando al constructor predeterminado, ¿sí? No le estamos pasando aquí parámetros. ¿Correcto? Bien, ¿qué más podemos decir? Algo interesante, esto es probablemente mucha gente ya lo conozca, otra gente probablemente tiene mucho tiempo trabajando con C# y no lo conoce. Bueno, me alegra mucho porque lo va a aprender en este momento. A menos que la clase sea estática, ¿sí? A menos que la clase sea estática, a las clases sin constructores se les asigna un constructor público predeterminado a través del compilador de C#, con el fin de poder habilitar la creación de instancias de las clases. A ver, en español, ¿cómo está este asunto? Este es un constructor predeterminado. A menos que la clase fuera estática. Pues yo estoy teniendo un cura, a ver. Déjenme aquí, recuerden que no pueden activar su audio hasta que yo les avise, para que no le metamos ruido aquí a nuestras sesiones. Bien, entonces, les comentaba, a no ser que la clase sea estática, ¿verdad? A no ser que la clase sea estática, el compilador de C#, si nosotros, por ejemplo, no ponemos un constructor predeterminado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ya lo quité. Si nosotros no le ponemos un constructor predeterminado, entonces el compilador lo hace por nosotros. ¿Para qué lo hace? Para que podamos instanciar. Vean cómo nosotros aquí no nos marca ningún error de momento y no tiene constructor predeterminado. Sí, nosotros le damos aquí, a ver, vuelve a compilar. Vean cómo está marcando éxito. No tiene constructor y sin embargo podemos nosotros invocarlo. Entonces, como que es algo así como que increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puedes utilizar un constructor si no lo tienes definido? Bueno, pues como no lo tenemos definido, el compilador lo hizo por nosotros. Veamos nosotros aquí cómo podemos probar esto. Déjenme aquí ir a la línea de comandos. Le voy a decir cd programación orientada a objetos. Le voy a decir aquí, módulo 8, cdm08. Le voy a decir aquí dir. Le voy a decir nuevamente acá, le voy a dar otra vez dir, me voy a ir al directorio bin, le voy a ir al directorio debug, le voy a decir dir, y ahí está, ¿no? Voy a invocar al desensamblador ildasm y le voy a pasar, por ejemplo, m08.exe. ¿Sí? Entonces vemos aquí que nosotros tenemos una clase, la clase empleado, y vean que aunque nosotros no se lo pusimos, ¿verdad? ¿Sí? El compilador lo hizo por nosotros. Entonces vean, aquí no le pusimos nosotros nada, ¿no? Pero, sin embargo, el compilador lo creó por nosotros. ¿Y para qué? Para que podamos crear instancias de la clase. De tal forma entonces que aquí nosotros podemos crear este código, ¿no? Si nosotros ejecutamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir trazando, se ejecuta, ¿verdad? Y como no tenemos un código aquí explícito, pues no hay nada donde se vaya al punto de ruptura, ¿verdad? Se hace de manera interna, ¿sí? Entonces simplemente se ejecuta sin ningún problema, ¿sí? Podemos ejecutar. Entonces, ¿para qué es posible esto? Ah, bueno, es que a lo mejor se te olvidó, ¿verdad? Se te olvidó crearle un constructor. No sabes que debes ponerle constructores. Yo lo hago por ti, dice el compilador de C#. ¿Sí? Y aquí lo estamos demostrando. Aquí está el constructor. ¿Cuándo hace eso y para qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? Cuando nosotros no lo ponemos explícitamente. ¿Para qué lo hace? Para poder crear instancias de la clase.
¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros tenemos esta clase, por ejemplo, vamos a llamarle aquí public static class estática, aquí déjame poner esto. La pregunta es, bueno, primero, defíneme qué es una clase estática. Una clase estática es aquella que tiene miembros que son estáticos. ¿Qué es un miembro estático? Bueno, los miembros estáticos son aquellos miembros de la clase que se utilizan sin necesidad de instanciar. Por ejemplo, pongamos aquí algo interesante. Pongamos, por ejemplo, public string dato, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo aquí public string dato y le estoy poniendo get, le estoy poniendo set. Este es un miembro de instancia. ¿Qué significa esto? Que para poder utilizarlo debo instanciar empleado. Y luego aquí vamos a poner lo siguiente. Public static string dato get set. Este es un miembro estático. ¿Qué significa esto? Que para poder utilizarlo no necesito, ¿verdad? No necesito yo instanciar esta clase. Veamos cómo sería este asunto. Yo aquí puedo decirle, por ejemplo, de mi clase empleado, ¿qué pasa si yo tengo aquí empleado punto? Lo único que me aparece son estos dos elementos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí estática punto? Vean cómo me aparece el dato. Un miembro estático vive con la clase, vive dentro de la clase, no hay necesidad de instanciar. Yo aquí le puedo decir dato igual, hola mundo es estático, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero para que yo pueda utilizar al dato de un miembro que es un miembro de instancia, ¿sí? Forzosamente debo de instanciar y a través de la instancia acceder a ese elemento. Aquí lo estoy haciendo. Esa es la forma, ¿no? Bueno, perdón, aquí, ¿qué dice? ¿Qué haces conmigo? Ah, hola, mundo en instancia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro código. Si nosotros ejecutamos aquí, dice que no puede crear porque lo tengo aquí atrapado, lo cierro. Ahora sí ejecuto, por ejemplo, y ahí está, ¿no? Aquí nuevamente ejecuto, y entonces aquí podemos ver que hola mundo estático está en nuestro campo dato estático, y aquí tenemos en nuestro dato hola mundo en instancia, ¿correcto? Pero ¿qué hay con el código generado? Nosotros aquí tenemos clases similares, ¿verdad? Esta es una clase de instancia y debe tener un constructor. Esta es una clase estática y no necesita un constructor. Veamos si es cierto. Vamos aquí nuevamente a cargar con el ILDASM y entonces vemos aquí empleado. Ahí está su constructor. Y vean los accesores get y set de la propiedad y el dato, ¿correcto? Y su constructor. Veamos ahora estática. Vean cómo tenemos el dato. Tenemos su accesor get, su accesor set. Tenemos su backing field. O sea, es lo mismo el backing field de arriba. Y tenemos aquí esta metadata, ¿verdad? Pero vean cómo no tenemos un constructor tal y como lo tienen las clases de instancia. Entonces, las clases estáticas, ¿verdad? Las clases estáticas que no requieren ser instanciadas, no necesitan un constructor, ¿correcto? Entonces, con esto ya vimos que nosotros no se lo pusimos y bueno, dice el compilador, se te olvidó ponerlo, yo lo pongo por ti. Aquí, en la estática, el compilador no dijo nada porque ya sabe que una clase estática no se va a instanciar, entonces, ¿para qué le pongo un constructor? ¿Correcto? Entonces, bueno, ese es un ejemplo ahí de las clases estáticas y lo que hace el compilador por nosotros. Una clase de instancia le crea un constructor predeterminado. Una clase estática no le crea un constructor predeterminado. Pero,
Y más adelante vamos a ver un pero ahí en las clases estáticas, ¿no? Continuamos con esto. Si la clase tiene definido un constructor, entonces el compilador de C# ya no crea un constructor predeterminado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es eso? Veamos aquí, déjenme cerrar para que me deje compilar. Y ahora nosotros podemos hacer lo siguiente. Déjenme aquí, yo tengo aquí mi clase empleado. Entonces, si la clase no tiene definido un constructor, ya vimos que lo crea, ¿verdad? Pero si ya lo tiene, el compilador no crea un constructor predeterminado, ¿correcto? Entonces, podemos nosotros probar con lo siguiente. Aquí les puedo decir public, empleado, y le puedo decir aquí, que me pase un dato, perdón, siguiendo aquí las buenas prácticas. Camel casing, ahí está, ¿no? Aquí le estoy creando un constructor con un parámetro, ¿sí? Como el compilador va a detectar que mi clase ya tiene parámetros, él ya no va a crear uno por mí. Yo aquí, por ejemplo, normalmente los constructores los utilizamos para inicializar, entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, el dato, ¿verdad? Ups, aquí está, ¿sí? Veamos qué pasa. Voy a darle aquí nuevamente build. Sí, y vamos a ver el código que se genera aquí. Vamos a ver aquí qué pasó. Déjenme ver, no ha compilado, perdón. Aquí, bueno, no compiló, no se generó y por eso me marcó aquí una excepción, y el EDCM. No le di tiempo a ver el error que me había marcado. Como no tiene un constructor, sin parámetros, vean, ya no tiene el constructor sin parámetros, aquí mismo nos está diciendo, no contengo un constructor que tenga 0 argumentos, entonces forzosamente le debo de pasar aquí información, ¿verdad? Para el constructor. Vamos a ponerle aquí, hola mundo, para que nos deje compilar, que a final de cuentas lo que queremos nosotros es examinar lo que hizo el compilador, o lo que no hizo más bien, ¿no? Entonces tengo mi clase aquí, yo le puse un constructor que no es el predeterminado. Entonces ahora sí, déjenme invocarlo, y vamos a ver aquí, vamos a ver el empleado, y vean cómo tenemos este constructor, pero ya no es el constructor predeterminado el que no aceptaba parámetros, ¿sí? Sino más bien es un constructor que acepta parámetros, pero ya no ha creado el constructor sin parámetros, ¿sí? Entonces, la regla aquí es, si la clase tiene definido un constructor, el compilador ya no crea el constructor predeterminado. Si nuestra clase no tiene definido un constructor, el compilador crea un constructor llamado como constructor predeterminado, y ese constructor predeterminado es un constructor sin parámetros. ¿Correcto? Entonces es de lo que podemos mencionar. ¿Qué más podemos mencionar acerca de esto? Bueno, podemos mencionar que es posible evitar que se creen instancias de una clase mediante la conversión del constructor a privado, y fue lo que ya hicimos nosotros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo le pongo aquí private, pues prácticamente ya no se puede, ya no se puede crear, ya no se puede utilizar, ¿no? Y nuevamente aquí el problema es que nos pide un constructor, ¿verdad? Que tenga cero, que tenga un argumento, aquí está pidiendo, ¿no? Y como no lo tenemos, porque ya lo convertimos en privado, pues entonces no es posible, ¿no? Déjenme ver aquí si alguien ya hizo comentarios de haber utilizado constructores privados. Aquí nos dicen, por ejemplo, he usado un constructor privado cuando he necesitado implementar el patrón singleton, el cual no deseo que se cree más de una instancia de la clase. En este caso, el patrón singleton, ¿sí? El patrón singleton es un patrón los patrones normalmente son buenas prácticas que debemos implementar cuando sea necesario. Si no lo necesito, ¿para qué lo implemento, verdad? Pero el patrón singleton lo que me dice o me da las pautas o la guía para poder hacer que una clase no pueda ser instanciada, ¿sí? ¿Sí? ¿Y para qué quiero una clase que no pueda ser instanciada?
A ver, vuelvo a preguntar aquí a los compañeros que implementaron el singletón, ¿para qué quieres una clase que no pueda ser instanciada por el usuario? O sea, ¿cuál es la intención? Sí, esto es para ir ejemplificando, ¿no? Ok, aquí nos dicen del patrón singletón. Entonces, bueno, normalmente un ejemplo de cuándo utilizar el patrón singletón es el siguiente. Imagínense ustedes que están creando aquí. Déjenme, igual lo podemos aquí realizar. Déjenme agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, entonces le vamos a llamar Windows Form Application, no me importa ahorita el nombre, y simplemente quiero un formulario. Este formulario le voy a decir que quiero agregar un nuevo formulario, un formulario 2, y le voy a dar ADD. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo agregar, por ejemplo, un botón de comandos. Vamos a agregar aquí un botón de comandos. Y en este botón de comandos, lo que yo quiero hacer es crear una instancia del formulario 1, perdón, del formulario 2. Entonces, simplemente yo le digo aquí form 2, f igual a new form 2. ¿Correcto? Entonces, simplemente aquí le pico show. Vamos a suponer que este fuera un catálogo donde estoy registrando nuevos empleados, ¿no? Entonces, le digo, ok, usuario, si quieres crear un nuevo empleado, simplemente le picas al botón. Bueno, aquí se va a ejecutar mi aplicación anterior. Déjeme detener y déjeme aquí seleccionar a como proyecto de inicio. Correcto. Ahora sí, le voy a decir ejecutar. Y entonces, ¿qué pasó con mi botoncito? Ah, se lo puse al formulario 2 seguramente, ¿no? Bueno, ok, déjeme hacer lo siguiente nuevamente. Aquí, déjeme hacerlo. Oh, no hay problema. No hay problema, lo podemos solucionar. Aquí, déjame invocar al formulario 1. No hay problema. Formulario 1 y lo mostramos, ¿no? Y entonces aquí en mi program le voy a decir que cree una instancia del formulario 2. Listo. Veamos si es cierto, si mi lógica no fue tan mal. Se debe mostrar el formulario 2 y el formulario 2 ahora debe mostrar el formulario 1. Le pico acá, ¿no? Entonces, imagínense que este es el formulario de captura de datos de empleados, ¿no? Entonces, aquí estamos capturando empleados, ¿no? Y lo típico, de repente, alguien le pica por acá, imagínense que tenemos muchas ventanas y el usuario de repente, híjole, ¿dónde se fue mi ventana? No sé, a ver, pues la vuelvo a abrir. Y entonces, oye, fíjate que le volví a abrir y se perdieron mis datos. Ah, pues ¿qué habrá pasado, no? Y luego otra vez se distrae el usuario, sí, a lo mejor minimizó acá. Oye, ¿dónde quedó mi formulario? No sé. A ver, le voy a picar otra vez. Oye, ya se perdió mi información porque no la veo, ¿no? Y nos damos cuenta, pues bueno, que existen varias instancias del mismo formulario. Entonces, muchas veces es conveniente que, por ejemplo, yo pueda tener un formulario y que ese formulario solamente se pueda crear una sola vez, una sola instancia. De tal forma que si yo le picara al botón, que se muestre otra vez el formulario. Si le pico otra vez al botón y ya está abierto ese formulario, pues que se siga mostrando, pero que no se vuelvan a crear más instancias. ¿Sí? Entonces el problema aquí es cómo hacer que no se puedan crear múltiples instancias del formulario, con la condición de que no sea modal. Un formulario modal es aquel que lo abro y hasta que lo cierre yo puedo continuar. No quiero hacer eso. Yo quiero irme a igual aquí, otro botón, clic y abrir otro formulario, por ejemplo, porque de aquí voy a tomar para este otro dato, ¿no? Entonces, para solucionar el problema de solamente mostrar un formulario que se instancie una sola vez, la recomendación es implementar el patrón singleton. ¿Correcto? Entonces, la tarea de este día es crear una aplicación Windows con dos formularios. Un botón en el formulario 1 que muestre al formulario 2 de forma no modal. La condición es que, aunque le pique al botón varias veces,
solamente se debe instanciar una sola vez el formulario 1. Y si el formulario 1 en ese momento, lo típico, oye, ¿dónde quedó mi formulario 1? Si el usuario le pica el botón, ese formulario 1 que está oculto o minimizado debe mostrarse nuevamente. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea para la gente que quiera practicar. Crear o implementar el patrón singletón en una aplicación Windows Phone. ¿Correcto? Entonces, esto es para las personas que me piden de repente ejercicios. Bueno, pues ahí están los ejercicios a realizar. ¿Correcto? Entonces ahí sería un ejemplo de cuándo sería. El primer paso, les puedo ayudar, es su constructor debe de ser privado. ¿Correcto? Ok, bueno, pues ahí está el primer tip, ya ustedes le siguen con el resto. Igual la gente que ya tiene experiencia en patrones singletón son los primeros, de hecho terminando aquí este webcast, inmediatamente ya lo van a enviar, estoy seguro, o eso quisiera yo suponer. Ok, vamos a ver entonces por acá. Igual aquí nos están diciendo, cuando un formulario se cree más de una vez, en ese momento implemento singletón. Ok, vamos entonces, continuamos con este asunto de las clases. Bien, ya vimos entonces los constructores privados. Un constructor también puede tomar diferentes constructores, perdón, una clase puede tener distintos constructores, en otras palabras puedo yo sobrecargar. Vamos a suponer aquí esto, cerramos y vamos a suponer que aquí yo quiero agregar una nueva clase, por ejemplo. Una nueva clase llamada, vamos a suponerla aquí, gerente. Mi clase gerente pues simplemente tiene aquí unas propiedades, public string. Déjenme escribir aquí public string y le vamos a decir aquí nombre, le vamos a decir get, le vamos a decir aquí set, ¿verdad? Puede tener apellido, le vamos a poner aquí public string apellidos y le vamos a poner aquí get, le vamos a poner aquí set. ¿Qué más puede tener? Vamos a suponer un public decimal y le vamos a decir que sea sueldo diario, que tenga su get, que tenga su set. Normalmente los constructores se utilizan, ¿verdad?, para inicializar los campos, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí un public, por ejemplo, gerente. Acá está mi public gerente. Y le puedo decir que quiero un string nombre, esto es que acepte ya los parámetros de entrada, un string apellidos y un decimal, sueldo diario. Esos serían los argumentos que va a esperar o los parámetros que va a esperar nuestro constructor gerente. ¿Sí? Entonces yo aquí le puedo decir this.nombre, ¿sí?, es igual a nombre. Déjenme aquí ponerlo bien. Ahí está. Le puedo decir igualmente this.apellidos es igual a apellidos. Sí. Y finalmente this. ¿Qué era? Sueldo diario es igual a sueldo diario. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos. Esa es la finalidad de nuestro constructor. ¿Sí? Nuevamente, bueno, decíamos, yo puedo crearle otro método similar, ¿no? Vamos a suponer que yo quisiera, ¿sí?, yo quisiera aquí tener otro constructor, pero en este caso yo quisiera permitir que se cree una instancia, pero sin proporcionar el sueldo diario. Esto es, nada más conozco en este momento, conozco únicamente el nombre y los apellidos, entonces no conozco el sueldo diario. Entonces, nosotros aquí tenemos nosotros estas dos sobrecargas del constructor. Que en nuestro programa, ¿cómo se vería este asunto? Aquí nosotros, por ejemplo, le diríamos que queremos un nuevo. Ok, déjeme, esto ya pasó a la historia.
Ahí está, déjeme aquí, era gerente, ¿verdad? Gerente, ¿dónde estás, gerente? Acá estás, gerente. Gerente G igual a un nuevo gerente. Vean, aquí ya está la sobrecarga, ¿sí? Esto es, ¿cómo quieres invocarlo? ¿Con string nombre, string apellidos? ¿O lo quieres invocar con string nombre, string apellidos o sueldo diario, ¿no? Entonces yo puedo elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, aquí, Juan, le puedo decir aquí Rojas, le puedo decir aquí sueldo diario, gana 100 pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O igual yo puedo decirle aquí un gerente, G2 es igual a new gerente, y entonces aquí le digo, ¿sabes qué? Únicamente le voy a pasar aquí estos datos, ¿no? Aquí no tengo, yo no sé cuánto gana el gerente María, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos utilizar nuestros constructores sobrecargados. ¿Qué más podemos decir acerca de los constructores? Bueno, si ustedes recuerdan, en una de las sesiones pasadas vimos acerca de los parámetros opcionales. Entonces yo puedo aquí tener de mi gerente, por ejemplo, puedo tener esta opción, le puedo decir aquí, vamos a ver qué sucede, le doy aquí control C, control V, y aquí en el nombre le vamos a poner sin nombre, por ejemplo, ¿no? En apellidos le vamos a poner aquí igual sin apellidos, por ejemplo, ¿no? Y en el sueldo diario nosotros podemos ponerle aquí igual su sueldo diario, el mínimo 80 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestro constructor con parámetros opcionales. Vamos a ver si compila primero. Dice, aquí si nos damos cuenta, que se parece a quién, se parece a este otro de acá, prácticamente. ¿Sí? Si nosotros comentamos déjeme aquí, voy a comentarlo, y nada más nos quedamos ahora con y con déjeme ver ahora qué tenemos. Vemos que ya fue todo exitoso, y veamos cuál ha sido el código MSIL que se ha generado, el código intermedio que se ha generado. Simplemente aquí vemos nuestro módulo, vemos aquí nuestra clase gerente, y entonces nosotros tenemos aquí el constructor, que tiene sus argumentos o los parámetros no opcionales, ¿verdad? Aquí está. Y veamos qué ha sido con nuestro constructor de parámetros opcionales. Vean ustedes, aquí lo que pasa es que se mete ese código de inicialización, ¿sí? Aquí se reciben los parámetros, que son precisamente los datos que se reciben, y aquí se inicializa, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede aquí en este constructor de parámetros opcionales. ¿Sí? Entonces, la idea era mostrar entonces que los constructores también pueden aceptar parámetros opcionales. Muy bien. El constructor de una clase, ya tenemos aquí nuestras clases, el constructor de una clase debe invocar, esa es otra regla. La primera regla es que todos los constructores, todas las clases de instancia deben tener un constructor. La segunda regla es los constructores de la clase base los constructores de una clase deben invocar al constructor de la clase base. Un constructor siempre debe de invocar al constructor de su clase base, ¿correcto? Entonces, esa es la regla. Si no lo hacemos, entonces el compilador agrega el código para invocar al constructor de la clase predeterminada. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar este asunto? Déjeme aquí agregar una nueva clase. Una clase, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una clase persona, por ejemplo. Le voy a decir aquí agregar, ya tenemos nuestra clase persona. Déjeme ponerle aquí entonces. Bueno, este es un ejemplo de una clase.
¿sí? La clase persona, recuerden, vamos nosotros a construir. Vamos a ver aquí si se cumplen las reglas que estamos especificando. Nosotros tenemos aquí el módulo 08, nuestra clase persona, y vean aquí está el constructor. Ese constructor, ¿cuál constructor es? Es el constructor predeterminado que ha creado el compilador de nosotros. Una segunda regla, ¿cuál es? Los constructores deben invocar al constructor de la clase base. Si nosotros vemos el código, ¿quién es la clase base de nuestra clase? Sí, esto es nuestra clase, es esta, ¿verdad? Recuerden que cuando no le decimos de quién heredar, automáticamente hereda de object. Todas las clases, a final de cuentas, heredan de object. Entonces, tiene que invocar al constructor de object. Aquí, con esta instrucción, estamos invocando al constructor de la clase object. ¿Correcto? Entonces ya se cumplen las dos reglas. ¿Cuáles son las dos reglas? De que todas las clases de instancia deben de declarar un constructor. Si nosotros como programadores no lo hacemos, el compilador agrega un constructor predeterminado. Segunda regla, todos los constructores deben invocar al constructor de la clase base. Si no lo hacemos, el compilador le pone código para invocar al constructor predeterminado de la clase base. ¿Correcto? Entonces, son reglas que debemos tener siempre presentes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir? Bueno, si la clase base no tiene constructor predeterminado, sí, esto es, vamos a suponer que nosotros ahora hiciéramos lo siguiente. Vamos a suponer la clase, persona base. Esta es nuestra clase persona. Nuestra clase persona base, sí, vamos a suponer, que fuera esta. Sirve que también aquí ejemplificamos. Esta es nuestra clase persona base, ¿correcto? Déjenme aquí definirle, no sé, vamos a ponerle aquí un string datos, por ejemplo, ¿no? Entonces déjenme aquí, bueno, primero así lo voy a hacer y luego voy a indicar acá que quiero heredar de persona base. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver si compila. Déjenme aquí, le voy a decir compilar. Aquí esto dice que no lo estoy utilizando, no hay ningún problema. Voy a ver qué cosa sucedió. ¿Cuál es la regla número 1? Que debe de tener un constructor. Regla número 2, el constructor debe de invocar al constructor de su clase base. Veamos si cumple esas reglas. ¿Sí? Nuevamente de aquí y el de ASM, vamos aquí. ¿Cuál era? Nuestra clase persona. Correcto, ahí está nuestra clase persona. Regla número 1, todas las clases deben tener un constructor. Las clases de instancia, mucho ojo, deben tener un constructor. Regla número 2, el constructor debe de invocar al constructor de la clase base. Constructor invocando al constructor de la clase base. ¿Quién es su clase base? Persona base. Y de igual forma, vean, aquí tenemos nuestra persona base, su constructor, invocando a constructor de su clase base. Entonces se hace toda una cadenita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase persona cuando se instancia invoca el constructor de persona base que cuando se instancia invoca y así hasta llegar a object. ¿Correcto? Entonces es lo que tenemos. Bien, ya vimos ahí que sí se siguen cumpliendo nuestras dos reglas, ¿verdad? De crearle constructor y de invocar al constructor de la clase base dentro del constructor que nosotros tengamos en nuestra clase derivada. Si la clase base no tiene constructor predeterminado, debemos explícitamente invocar al constructor de la clase base desde la clase derivada. Ya que si no lo hacemos, el compilador tratará de invocar al constructor predeterminado generando un error de compilación. Ah, caray, ¿cómo está el asunto? Bueno, pues tú puedes tener aquí public, ¿cómo se llama? Persona base. Sí, ese es el constructor. Pero yo quiero recibir aquí un string con los datos a almacenar. ¿Sí? Simplemente almacena datos mi clase.
¿Sí? Entonces yo aquí le puedo decir this.datos, por ejemplo, sea igual a datos. Regla número 1, ya tiene constructor, ¿verdad? Regla número 2, hay que invocar al constructor de la clase base. Yo no lo hago, lo va a hacer el compilador por mí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo compilo? Dice que persona base, esto es persona base, no contiene un constructor que tenga 0 argumentos. ¿Por qué está buscando un constructor con 0 argumentos? Regla número 1, si nosotros no tenemos un constructor, el compilador lo hace por nosotros. Entonces, está creando un constructor predeterminado. Regla número 2, si nosotros no invocamos al constructor de nuestra clase base, el compilador invoca ¿a quién? Al constructor predeterminado de la clase base. Sin embargo, el constructor predeterminado de la clase base no existe. Y entonces, este es el error que tenemos. ¿Sí? O sea, no se encuentra un constructor aquí con 0 argumentos. ¿Y quién le dijo que buscara 0 argumentos? Pues por cumplir la regla número 2 de que debemos invocar al constructor de nuestra clase base. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, invocar al constructor de la clase base. ¿Pero cuál constructor? Al único que tenemos y es el que acepta un argumento. Entonces, para hacer esto, esto nos obliga a que no le permitamos al compilador crear el constructor por nosotros. Entonces, vamos a crear aquí nuestro propio constructor. Le vamos a decir aquí public, le vamos a decir aquí persona, un constructor común y corriente. Ahí está nuestro constructor. Hasta aquí ya cubrimos la primera regla, ¿no? Pero nuevamente no se está cumpliendo la segunda regla. ¿Por qué? Porque no hemos invocado al constructor de nuestra clase base. Y entonces el compilador está tratando de invocarlo por nosotros, pero no puede porque no encuentra a un constructor predeterminado. Entonces, para invocar al constructor de la clase base, utilizamos la palabra clave base. Entonces le podemos poner aquí base y vean, ya nos está pidiendo un dato. Entonces yo quiero pasarte aquí, perdón, sin el punto y coma, la costumbre del punto y coma, aquí no lleva punto y coma. Entonces con esto prácticamente ya estamos creando una clase persona, ¿verdad? Explícitamente estamos creando su constructor y explícitamente estamos invocando al constructor con parámetros. Veamos a ver aquí qué dice, vamos a compilar y vean, exitosamente dice que estamos compilando, ¿no? Entonces, de esta manera cumplimos las dos reglas. Si nosotros tenemos más de un constructor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera tener aquí, yo quiero permitir al usuario, por ejemplo, si nosotros queremos aquí, tenemos la clase persona, ¿ok? Déjeme aquí crear una instancia de la clase persona. Entonces, aquí yo tengo persona P y quiero crear una nueva persona. Entonces, quiero hacer esto, ¿no? Sí, porque todavía no tengo los datos, apenas los voy a recuperar, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí, le vamos a dar build. Y aquí, bueno, pues está tomando el constructor predeterminado, ¿verdad? Sí. Bien. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera, pues de una vez pasarle los datos? Entonces, aquí le digo persona, ¿verdad? Y aquí recibo un string llamado datos, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy aquí con un constructor predeterminado, ¿no? Y algo yo quiero hacer aquí con esos datos, ¿correcto? Sí, ese es mi código. Si nosotros le damos aquí compilar, entonces nos está diciendo que este constructor, sí, aquí tiene un problema. ¿Cuál? Pues que como nosotros no estamos invocando al constructor de la clase base, ¿verdad? Aquí sí lo hicimos. Ah, pero este es este constructor. Pero y cuando se utiliza este constructor, él no lo está haciendo y el compilador trata de llamar, o sea, más o menos lo que está haciendo es esto, ¿sí? Pero como no tenemos un constructor predeterminado, ahí es donde muere, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros aquí, por ejemplo,
hacer algo de tal forma que pues estemos invocando al constructor de la clase base. En este caso podríamos hacer lo siguiente, ¿sí? Aquí pasarle el valor correspondiente que espera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, si compilamos nuevamente, vemos que ya no hay ningún problema. Entonces ya se podría invocar de cualquier forma, sin parámetros o con parámetros, ¿correcto? Entonces, es así como funciona este asunto. El constructor de la clase base, ¿sí? Algo bien importante, el constructor de la clase base se invoca antes de ejecutar el bloque del constructor de la clase derivada, ¿correcto? ¿Sí? Otra vez, el constructor de la clase base, en este caso, déjenme cerrar aquí para que se vea mejor. Aquí tenemos un constructor. Este es un constructor y es el constructor de la clase base. Aquí tenemos otro constructor, otro constructor. Cuando nosotros instanciamos esta clase, ¿qué se va a ejecutar primero? ¿El constructor de la clase derivada o el constructor de la clase base? La regla aquí es que el constructor de la clase base se invoca antes de ejecutar el bloque del constructor de la clase derivada. ¿Correcto? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí lo siguiente. Déjeme poner aquí un punto de ruptura, otro punto de ruptura. Déjeme poner aquí otro punto de ruptura en la clase base. Y ahora permítanme instanciar una nueva persona. ¿Cuál les gusta? El que les guste. Si quieren, hacemos este de acá. Vamos a ejecutar y a ver qué sucede, ¿no? Nuevamente ahora cambiamos aquí para que este sea el de inicio. Set as a Startup Object. Aquí está. Sí, y ahora ejecuto. Vamos a trazar F11. Aquí le voy a dar F10. No me interesa esta clase. F10 y aquí le voy a dar F11. F11 y vean cómo se está ejecutando persona base. Sin embargo, yo le había dicho que se creara una instancia de persona, no de persona base. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos demostrando es que primero se ejecuta el constructor de la clase base. Entonces aquí se inicializa todo y después, vean, se está ejecutando el constructor de la clase derivada. ¿Correcto? Entonces, para que se tome muy en cuenta, siempre se ejecuta primero el constructor de la clase base. Entonces aquí ya le podemos dar a ejecutar sin ningún problema, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, déjenme aquí detener mi aplicación. Seguimos jugando aquí. Déjenme aquí quitarle este punto de ruptura, déjeme aquí quitarle. Seguimos aquí con este asunto, déjeme detenerlo para continuar. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Un constructor, ¿sí? Un constructor, por ejemplo, vamos a suponer aquí, regresemos aquí a gerente, por ejemplo, ¿no? Yo le tengo aquí a gerente. Vamos a suponer ahora, déjeme regresar como estábamos aquí, lo comento, y ahora vamos a suponer que nosotros tenemos lo siguiente. Yo tengo aquí, déjeme comentarle, también lo vamos a quitar de comentario. Entonces ya tenemos aquí nosotros dos constructores de gerente, uno donde recibe dos cosas, y otro donde recibe las tres cosas, ¿no? Sí, entonces nosotros aquí, por aquí tenemos todavía la instancia de gerente, perfecto. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer lo siguiente? Aquí, por ejemplo, gerente, G3, y le vamos a decir que queremos un nuevo gerente, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ver qué sucede si queremos compilar. Nos damos cuenta que pues no tiene el constructor predeterminado. Entonces yo quisiera que tuviera constructor predeterminado porque igual le quiero pasar un dato, le quiero pasar dos, o le quiero pasar tres, o ninguno. Entonces yo pudiera hacer lo siguiente.
yo puedo tener aquí un public gerente, por ejemplo, ¿no? Gerente y hacer lo siguiente. ¿Correcto? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, podemos aquí compilar, le voy a decir aquí build solution y todo marcha bien. Entonces aquí inclusive ya podemos nosotros ejecutar. ¿Sí? Le vamos a dar aquí F10, 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 F10 sin ningún problema, ¿no? Y finalizamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Supongamos que yo quisiera que se inicializaran con ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Gerente, le puedo decir nosotros aquí, por ejemplo, pudiera yo decirle que quiero que se inicialicen los valores, con ciertos valores, ¿sí? Para esto, entonces, lo que nosotros debemos conocer es que un constructor puede invocar a otro constructor en el mismo objeto mediante la palabra clave this. Al igual que base, this se puede utilizar con o sin parámetros y cualquier parámetro en el constructor está disponible como parámetro para this como parte de una expresión, ¿sí? Entonces, con o sin parámetros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar lo siguiente. Aquí le puedo decir dos puntos, this, y aquí le puedo decir, me gusta mucho el nombre Juan, entonces quiero que se inicialice con Juan. Sí, y quiero que se inicialice aquí con Rocha, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces quiero hacer esto. ¿Correcto? Entonces ahí estoy inicializando mis datos. ¿Sí? De tal forma entonces que cuando llegue yo, vamos a ver aquí, le vamos a dar ejecutar. Vamos a darle F10, 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 F10. Entonces aquí, por ejemplo, vemos aquí, bueno, nuestro dato persona, era el gerente, de acá, ahí está, Rocha Juan, ¿sí? Apellidos Rocha, nombre Juan, sueldo 0. O sea, ya pude inicializar, vean, no le pasé nada y sin embargo ya está inicializado, ¿no? Entonces, esto es gracias a qué? Pues gracias a que nosotros estamos aquí en gerente, estamos invocando a un constructor. ¿Cuál? Pues estoy invocando a para que me inicialice. ¿Correcto? Entonces, de esa forma es que se pueden invocar desde un constructor otros constructores de la misma clase. ¿Qué más podemos hablar de los constructores? Bueno, más de los constructores estáticos decíamos, ya vimos aquí que los constructores estáticos, el compilador no le crea un constructor predeterminado, ¿verdad? Un constructor estático se utiliza para inicializar cualquier dato estático o realizar una acción determinada que necesita ser realizada una vez. ¿Sí? O sea que nosotros también podemos tener constructores estáticos. ¿Sí? ¿Cuál era nuestra clase estática? Déjeme ver aquí primero. Detenemos. ¿Dónde definimos la clase estática? Aquí no es. Bueno, voy cerrando. Creo que era por acá. Bueno, tampoco. Cierro. Y no hay ningún problema. Ah, aquí está nuestra clase estática. Correcto. Muy bien. Entonces, decimos, esta es una clase estática. Si queremos recordar un poquito clase estática, vamos a compilar. Ahí está nuestra clase estática. Cargamos con ILD-ASM. Buscamos nuestra clase. ¿Dónde estás? Estática. Aquí estás. Y nos damos cuenta que no tiene un constructor, ¿verdad? No hay necesidad de que tenga constructor, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros, por ejemplo, quisiéramos inicializar algún tipo de información? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera tener aquí una variable privada, private, int, impuesto y es del 16, por ejemplo, ¿no?
¿sí? Pero aquí quiero que sea estático, o sea, el impuesto siempre va a ser el mismo, entonces quiero que sea estático, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa ahora que nosotros tenemos un método estático? Entonces, cuando no hay miembros estáticos que se deban inicializar, no se crea un constructor predeterminado estático, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces si tenemos ahora un miembro estático? ¿Sí? Por ejemplo, o vamos a suponer lo siguiente, fíjense, déjenme aquí poner un miembro estático, ¿no? Ahí está un miembro estático, de hecho aquí ya teníamos otro, ¿no? Pero déjenme aquí para ejemplificar y que se aprecie mejor. Yo aquí tengo un miembro estático, voy a abrir aquí mi clase estática y vemos ahí está el estático, ¿no? Una S de estático ahí inclusive, ¿no? Su método getDato y setDato estáticos también, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, no tenemos constructor, notemos que no hay ningún constructor. Ahora regresemos nuevamente aquí a nuestro código y hagamos lo siguiente. Ahora sí, el impuesto es del 16%, ¿no? Nuevamente compilamos y regresamos aquí a ILDASM. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Y si ustedes alcanzan a ver, ahora tenemos un constructor estático, ¿correcto? Ahora sí se alcanza a comprender cuál es la finalidad de los constructores. Inicializar, ¿sí? Inicializar los campos. Veamos aquí qué código tiene. Vean, aquí lo que está haciendo es guardar el 16 en nuestra variable impuesto. Eso es lo que está haciendo. ¿En dónde? En el código del constructor. ¿Correcto? Entonces, este es un caso muy especial de los constructores estáticos. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros constructores estáticos ¿cuándo? Cuando haya necesidad de inicializar miembros estáticos. ¿Sí? Sí, entonces, si se dan cuenta, bueno, nuevamente aquí tenemos, por ejemplo, vean aquí, tenemos nuestra clase estática. Sí, tenemos, por ejemplo, aquí nuestro constructor estático, ¿verdad? Pero no tenemos un constructor de instancia. ¿Sí? Aquí no tenemos un constructor de instancia, solamente tenemos el constructor estático. Veamos qué pasa si nosotros le decimos que no sea una clase estática. ¿Sí? Vamos nosotros nuevamente aquí a compilar y vamos aquí a invocar el ILDASM, vamos a decirle aquí, y entonces vean cómo ya tenemos ahora el constructor estático y el constructor no estático, esto es el de instancia. Recuerden que el constructor de instancia siempre se crea, aunque nosotros no lo creamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es prácticamente acerca de los constructores estáticos y finalmente, déjenme aquí mostrarles simplemente nosotros, veamos a ver qué podemos decir de nuestros constructores. Static, aquí estática, por ejemplo, estoy tratando de crearle un constructor, ¿no? Entonces aquí compilamos y dice que estos constructores estáticos, ¿sí? No se les permiten modificadores. Vamos a ver aquí, quitamos esto, volvemos a construir, ¿verdad? Bueno, este es un warning de que estamos escribiendo pero no estamos utilizando, pero aquí lo que queremos especificar es que un constructor estático no permite modificadores de acceso. Realmente no tiene sentido que sea público, dado que nunca lo vamos a poder acceder. ¿Sí? Esto es de manera interna, ¿verdad? Al momento de utilizarse, antes de que se utilice el primer miembro estático, se ejecuta
este código estático, ¿verdad? Pero lo hace el CLR. Nosotros no lo podemos invocar de forma explícita. Entonces, se llama automáticamente para inicializar la clase antes de crear la primera instancia o de hacer referencia a cualquier miembro estático. El constructor estático no puede ser llamado directamente, el usuario no puede controlar cuando se ejecuta el constructor estático en el programa, y los constructores estáticos se utilizan normalmente, por ejemplo, cuando queremos hacer uso de algún recurso que deba estar disponible mucho antes de que se pueda crear una instancia de nuestra clase. Ejemplo, si quieren una clase que lleve una bitácora, entonces, antes de que se pueda crear una instancia de la clase, abro el archivo de bitácoras, sí, listo para que cuando se instancie la clase ya pueda utilizarse ese archivo. ¿Correcto? Muy bien, pues es entonces el tema de constructores y vamos aquí a regresar a las diapositivas para ver si tienen alguna pregunta. Déjeme aquí, antes de las preguntas, ponerle la referencia por si quieren profundizar más acerca de los constructores. Ahí está la guía, sí, en el sitio MCDN de Microsoft, para que puedan ustedes profundizar más acerca de este tema interesante de los constructores. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es esto. Y es el momento de preguntas. Recuerden la forma de preguntar a través del panel de preguntas y respuestas, y si tienen audio, igual pónganse en status naranja, perdón, morado, ¿verdad? Y para que yo les pueda dar la palabra. Entonces, vemos aquí de arriba hacia abajo. Alejo, si tienes alguna pregunta que quieras realizar vía audio, es el momento. A la 1, a las 2, a las 3. Si quieres entonces quitar tu estatus morado para que no entienda yo que quieres preguntar, por favor. Ok. Démosle la palabra entonces a Luis Uvalle. Luis, adelante, ¿tienes alguna pregunta? Sí. ¿Qué pasó, Bueno, Luis? de hecho son dos. La primera, un poco trivial. La palabra, o mejor dicho, el tipo de dato decimal en C# es diferente al tipo de dato decimal en el SQL Server, ¿cierto? Uno es SQL Server, otro es C#. El decimal en C# acepta decimales. El Es pregunta. sí, sí, acepta decimales, sí, para manejo de punto flotante, sí. Sí. Y el decimal de SQL Server es entero, ¿no? También acepta decimales, ¿También acepta decimales? así es. Ah, caray. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es la utilidad de un tipo de dato decimal si ya tenemos el float o ya tenemos el doble? ¿Qué ventaja o qué? La precisión tiene que ver con la precisión. Unos tienen mayor precisión que otros. Pero el que tiene más precisión es el double, ¿no? Sí. La diferencia entre estos tipos es la precisión. De momento, no recuerdo cuál tiene más, cuál tiene menos, pero la principal diferencia radica en la precisión. O, Habría que checar ahí una tabla, ya no recuerdo si di una referencia de los distintos tipos, ahí puedes tener una referencia de cuál es la diferencia entre todos los tipos numéricos que podemos tener en C#, que sí, de repente uno pareciera que son redundantes, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho la precisión de los datos en los cálculos que pueden realizar. Es principalmente la diferencia. ok. Ahora, la otra pregunta, yo la verdad de lo que voy a decir no estoy completamente seguro, a lo mejor me estoy equivocando y si es así, favor de corregirme. Me pareció que en alguna ocasión vi en alguna parte, no sé Ajá. dónde, este, que hacían
una instancia de una clase estática, pero creo que no marcaba error. A lo mejor me estoy equivocando, repito. Pero incluso yo me acuerdo porque cuando yo vi el código dije, ah, caray, según yo esto no es posible, pero y lo vi en internet, nada más que no me acuerdo exactamente dónde. Digo, a lo mejor me estoy equivocando y era otra cosa, pero sí me acuerdo que tenía algo que ver con una, digamos, era como una instanciación de una clase que según yo no se podía hacer. Ujú. Correcto. ¿Cuál es tu pregunta? Que si se podría poner, que si efectivamente se podría hacer una instancia de una clase estática sin que marcara error el compilador. No se pueden crear instancias de clases estáticas. Ya. Bueno, eso sí es cierto, pero me refiero, si yo pusiera, digamos, una palabra, digamos, una clase estática, por ejemplo, clase 1, ¿no? Que fuera Sí, estática. Y si sí. pongo clase 1, espacio, objeto de clase 1, igual a new clase 1, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, el compilador marca error, Es lo ¿cierto? que te digo, no puedes crear instancias de una clase estática. Ujú. Ya. Bueno, entonces seguramente me estaba yo confundiendo, pero quería reafirmarlo. Es Y, probable que sí estés confundido. ok. Y una tercera pregunta que ahorita me acabo de acordar es la siguiente. Sí, Eh, yo me acuerdo que, bueno, de hecho no tiene que ver con constructores, sino con algo que vimos hace creo que la sesión pasada, o la antepasada, que tiene sí. que ver con métodos. Cuando Ujú. me decía sobrepasar métodos por valor o por referencia. Sí. Bueno, es que yo me acuerdo que en una ocasión vi a una persona, y una persona que sabía bastante, o que sabe bastante de esta onda, Sí. que puso, por ejemplo, como un parámetro, Ujú. digamos, una clase. Por ejemplo, yo tengo Sí. la clase de empleado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces había un método que ponía como parámetro a un objeto que era de la clase, digamos un elemento una variable que era de tipo empleado, ¿no? Ujú. Entonces, sí, yo me acuerdo que él ponía ref. Cuando decía, queremos que esta sea por referencia, ponía ref. Y cuando Sí. no quería que fuera por referencia, no ponía ref. Sí. Pero, el punto está en que siendo así, trabajando con clases, pongas ref o no pongas ref, es lo mismo, porque de todas maneras, aunque no pongas ref, y aparentemente lo pases por parámetro, pero perdón, por valor, también lo pasas por parámetro. Ujú. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿para qué, si el ref es necesario cuando yo estoy pasando por parámetros, ¿cómo se llama? Un elemento que es un tipo de una clase. Cuando tú pasas parámetros por ref, puedes modificar el contenido de ese parámetro. Pues, si tú quieres que se modifique el contenido de ese parámetro, entonces utilizas ref. Sí, efectivamente, pero por ejemplo, si no es una clase, si es un tipo primitivo, por ejemplo, integer doble, Sí. efectivamente yo veo que si lo paso por valor y veo ahora sí que vaya a la redundancia, el valor que tiene la variable en el método que mandó llamar al otro método, su valor inicial no se modifica, y cuando es por ref sí se modifica. Pero cuando le estoy mandando un parámetro que es una clase, también se modifica, le ponga o no le ponga ref. Se modifica, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, esta persona, ¿por qué crees que le haya puesto el ref?
hago una clase como parámetro cuando no es necesario, por costumbre, o si hay una razón. Probablemente no sabía cómo funciona ref, o probablemente quiso que la variable que envió modificara la dirección que tenía y apuntara a otra dirección. También es válido. O sea, lo que tú recibes ahí es una dirección. O en otras palabras, si tú estás apuntando a un objeto en memoria y lo pasas por valor, hablando de los tipos referencia, estás enviando la dirección. Pero si tú, por ejemplo, lo pasas por ref, estás pasando la dirección de la dirección. Entonces puedes modificar la dirección original. Ah, ya. Ujú. No tiene mucho, es raro eso, pero no imposible. Ya. Sí. Ahora, si los tipos primitivos como integer, como double, etcétera, también son clases, ¿no es así? Son estructuras. Ok, entonces ya con eso respondiste la pregunta antes de que yo la fuera a formular. Ya, Ok, correcto. sería de todo. Muy bien, bueno. De Gracias. preferencia, si alguien tiene preguntas sobre el tema de hoy, adelante, y los que tengan preguntas de temas atrasados, los dejamos hasta el final, por favor. ¿Sale? Pero todas las preguntas son bienvenidas, pero le damos prioridad a las de este tema. Bueno, entonces déjeme ver aquí. Bueno, aquí me mandaron un código que sinceramente no lo entiendo, entonces no puedo interpretarlo de momento. Me es difícil aquí interpretar un código, sobre todo porque no está formateado, entonces no puedo responder ahí fácilmente. Pero bueno, estas otras que sí dice, es lo mismo usar una constante que una clase con constructor estática, porque recuerdo que vimos, no entiendo la pregunta, si la quieres reformular, compañero. ¿Cuál es la utilidad de dar valores a los parámetros en los constructores? ¿Cuál es la utilidad de dar valores a los constructores? Tener parámetros opcionales y principalmente evitar la sobrecarga. Y eso aplica para constructores y también para métodos. ¿Cuántos constructores se pueden crear en una clase? Los necesarios, o sea, no hay límite. Bueno, aquí dice para complementar lo de Luis Uvalle, el tipo doble es el recomendado a usar, ya que si más no estoy, está optimizado por hardware, ¿no? Entonces, bueno, es lo que comentan aquí para Luis Uvalle. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Ahora sí vienen preguntas de temas anteriores que tengan. A la una, Daniel. Bueno, Miguel, ¿me escuchas? Adelante, Daniel. Mira, mi pregunta es sobre un tema pasado de cuando estábamos viendo lo de la instancia de una clase conexión que pues, hereda de la clase idisposable, entonces debería ser usada sobre un método using para que saliendo del método using, del bloque using, automáticamente se haga el dispose. Y si no, Okay. bueno, pues por medio de try catch. Mi pregunta es si, supongamos que yo no la uso dentro del bloque using, pero Sí. es lo mismo que yo al final le ponga cn.dispose o que le ponga cn igual a null. Esa es mi pregunta, si puede ser igual a null. Siempre que tenga método dispose, debes invocar el dispose. Ah, ok, entonces no es recomendable asignarle null. Es mejor. El hecho de que tú le pongas null, lo que va a suceder es que le dices al garbage collector que ya no la quieres, ¿correcto? Ajá. Entonces, Bien. el garbage collector, a ver, le piden memoria. O sea, vamos a suponer el garbage collector está trabajando. Trabaja, le piden memoria, da memoria. Y así se la pasa, ¿no? Llega un momento, por ejemplo, vamos a suponer que tú le asignas null a tu objeto connection. ¿Qué hace el garbage collector? Ok, la marca como que nadie usa esa memoria, ¿sí? Y sigue trabajando, sigue trabajando.
Llega un momento, pasa el tiempo, quién sabe cuántos milisegundos, segundos, minutos, horas, estamos exagerando, no sabemos cuánto. Llega un momento en que le piden memoria al garbage collector y el garbage collector ya no tiene. ¿Qué hace? Aquella memoria que tú le diste null, en ese momento el garbage collector detecta que tiene un constructor la clase, por ejemplo, ¿no? Detecta que hay que invocar el código del dispose, porque así está bien diseñada esa clase connection. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento invoca el destructor, que a su vez el destructor invoca al dispose. Y en ese momento se liberan recursos. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, tu objeto connection, abriste una conexión, pero le asignaste null, nunca liberaste la conexión. La conexión está ahí presente, estás consumiendo recursos. Cuando llega el garbage collector y la desecha, en ese momento se invoca el destructor y a su vez invoca al dispose. Y ahí se liberan los recursos. Entonces, es una mala práctica porque estás desperdiciando recursos. Siempre que una clase implemente dispose, debes invocar explícitamente dispose. Y si se te olvida, métela en un using porque el using lo hace por ti. Entonces, es una mala práctica asignarle null nada más. Y esa era mi duda, qué bueno que me lo aclaraste, porque ya desde ahora ya voy a empezar a meterlas dentro del bloque using o implementar el dispose. Otro, Con así como try con try catch, para complementarlo a la pregunta que decían de que pues deberíamos saber si usamos double o decimal, nada más para aportar de que siempre, si es una aplicación financiera o se maneja dinero, nunca uses doble, siempre se debe de usar decimal, porque la precisión es más exacta. Entonces, cuando usas doble, pues a veces falla, por ejemplo, cuando le haces, no sé, un porcentaje, divides, sumas, restas, y guardas a la base de datos y se dan decimales, no entra con la precisión exacta, entonces el dato cambia. Por eso es mejor usar decimal. Pues ya es todo. Correcto. En aplicaciones recuerdo en alguna ocasión, había que desarrollar un sistema de explosión de materiales. Esto es donde tienes, por ejemplo, voy a crear un producto y para el producto necesito tantos ingredientes de esto, ingredientes, ¿no? Entonces ahí se manejan cantidades con puntos, o sea, muchos decimales, ¿no? Más bien. Entonces, manejarlo con un tipo u otro te puede arrojar resultados inesperados, efectivamente. Muy bien, Daniel. Bueno, pues vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. La una, a las dos. Carlos Sierra. Sí, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Solo como para complementar lo de lo que el compañero mencionaba sobre el dispose. Sí. Hasta lo que tengo entendido, no es recomendable en una clase particular implementar el código en el destructor. Sí, porque pareciera que sería bueno como que colocar un destructor y dentro del destructor invocar el dispose. Hasta donde tengo entendido, crear un destructor implica más reprocesamiento por el garbage collector para liberar finalmente a ese objeto. Entonces la recomendación ahí es no obviar el dispose. Si una clase tiene dispose, hay que invocarlo. No se garantiza que el dispose pueda ser invocado por la misma clase al momento de destruirse. No sé si esté equivocado, si mal no estoy, no es recomendable implementarlo, el código en el destructor. Es válido con unas pequeñas observaciones. El garbage collector, cuando detecta que una clase ya nadie hace referencia, esto es cuando, como dice el compañero Daniel, le puso null, el garbage collector ya lo tiene como candidato a reutilizar. Sin embargo, cuando se instancia la clase, si la clase tiene un destructor, queda marcada esa instancia. ¿Sí? De tal forma que cuando se quiere destruir, el garbage collector la empila a un cube, a una cola de destructores. Entonces, esa es en una pasada. Posteriormente, en la siguiente pasada, ya invoca al destructor. Y entonces el destructor, si nosotros codificamos o le implementamos un destructor a nuestra clase, hace que se retarde el tiempo en que deba ser liberado un objeto de memoria, ¿correcto?
Sin embargo, entonces, bueno, con eso concluimos que si no tienes necesidad de poner código en el destructor, no se lo pongas, ¿sí? O sea, no utilices el destructor. Invéntate otros métodos, lo que quieras, pero no le pongas código al destructor si no es necesario. Sin embargo, hay ocasiones en que sí es necesario ponerle destructor. ¿Cuándo? Cuando manejamos recursos no administrados. ¿Qué es eso de recursos no administrados? Aquellos recursos que el garbage collector o que en general el CLR no controla. Ejemplo, cuando abrimos una conexión SQL o cualquier motor de base de datos remota, se abre un socket para poder establecer la comunicación. Ese es un recurso que no controla el CLR, lo controla el sistema operativo. Entonces, cuando nosotros no lo utilicemos, debemos cerrar ese socket. Entonces, la recomendación ahí es, crea un constructor. ¿Para qué? Para que cuando se destruya la instancia, ¿sí? Cuando se destruya la instancia, ponle el código para que se cierre ese socket, por ejemplo, ¿no? Pero si recordamos la recomendación de que no pongas código en el destructor porque si lo pones se retarda la liberación de recursos, entonces llegamos a una contradicción. Pero entonces vienen las buenas prácticas. Implementa un método dispose. En el método dispose, libera los recursos. No lo pongas en el constructor, ¿sí? Entonces la recomendación es no pongas destructor, pero sí implementa un dispose y en el dispose lo que vas a hacer es liberar recursos. Pero vienen las malas prácticas. ¿Y qué pasa si el programador que no conoce de esas cosas, como comentaba el compañero Daniel, qué pasa si como el compañero Daniel nada más le asigna null? Nunca invoca el dispose. ¿Quién sabe cuándo se invoque, no? Entonces, las buenas prácticas son, crea un constructor. En el constructor, créate un destructor. En el destructor, invoca al dispose. Y en el dispose, libera recursos. Entonces, si el usuario invoca tu dispose, ya la hiciste. Si el usuario se le olvidó, por seguir malas prácticas, entonces, cuando se destruya, se va a invocar ese código automáticamente. Entonces, de las dos formas. Entonces, con eso perdemos ahí la eficiencia al ponerle código al destructor. Sin embargo, las buenas prácticas dicen, ok, en el dispose, avísale al garbage collector que ya no ejecute el destructor. Y entonces es como si no lo tuviera. Entonces, las buenas prácticas es implementale dispose y en el dispose libera recursos no administrados y además avísale al garbage collector que ya suprima el destructor. De tal forma entonces que es como si no lo tuviera. Esas serían las buenas prácticas. Implementarle destructor que invoque al dispose y en el dispose liberar recursos y además suprimir el proceso del destructor. Espero no haberlos confundido o enredarlos, pero es para completar lo que estamos explicando. Correcto, Miguel, muy interesante. ¿Cómo es que recuérdame el comando ese para suprimir el destructor? Suprimir finalizer. Finalize. Ajá. Ok, perfecto. Pero en español es suprimir finalizador, ahora en inglés. Se me fue ahorita la palabra. Finalize. Ok, perfecto, listo. Sí, entonces, pero aquí, redondeando la idea es tratar de evitar al máximo el destructor, por lo que implica un retardo en la liberación de los recursos. Es correcto. Es el método suppress finalice del garbage collector. Ok, perfecto. Listo. Sí, correcto. Sí, yo me imagino que hay un capítulo donde hablamos de garbage collector aquí en este mismo... el próximo módulo que veamos los destructores. Y ahí se entiende más claro eso que están mencionando. Bueno, para los que no lo entienden, correcto. Es correcto. Listo, Miguel, ese era mi... Y si te animas, tú puedes dar el siguiente módulo de destructores. Miguel, continuemos, por favor. Correcto. Muy bien, pues vamos a ver aquí. Ok, aquí ya nos dijo Alexander
GC Supres finalice. Ok, correcto. Sí, de repente se me fueron las palabras. Las clases estáticas son de tipo Sealed. No, no son Sealed. Ok, vamos a ver a otros. Creo que ya no hay preguntas. Entonces, preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Entonces, les agradezco su atención. 22 personas llegaron al final de esta sesión. Nos pasamos por media hora. Bueno, pues espero que haya sido de provecho. Y lo mismo, el reto es que los que ya conocían el tema de los constructores hayan aprendido algo. Nos vemos en el siguiente módulo.